El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Esta es una frase del Evangelio de hoy, de este domingo, tercero del tiempo ordinario, en estos evangelios de este tiempo entre la Navidad y la Cuaresma. La Iglesia nos hace escuchar los evangelios que nos recuerdan que Jesucristo ha venido a cumplir las promesas hechas por los profetas. El anterior domingo nos ha hablado del perdón de los pecados. Esto ya estaba prefigurado con el Cordero de Dios, el canto del siervo del Señor. En este domingo, nuevamente nos hace referencia el Señor a una promesa que está en el profeta Isaías, que lo vamos a escuchar en la primera lectura. El profeta Isaías promete esto que hemos escuchado. Este pueblo que caminaba en las tinieblas, estaba en sombras de muerte, ha visto una grande luz. Esa es la promesa. Y de paso, en el texto de este domingo, en el libro del profeta Isaías, dirá una cosa muy bonita. Dice: a partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar, pero él va a decir: tú has multiplicado la alegría, va a decir en la primera lectura el profeta Isaías. Es decir, la promesa para un pueblo, y ese tiempo, el profeta Isaías cuando está hablando del tiempo de la invasión asiria, un momento triste para el pueblo de Israel. Estamos por los años 732, cuando el pueblo de Israel del norte ha sido destruido por el imperio asirio, destruidos, y fueron llevados esclavos, y caminaban tristes. Había venido la oscuridad en ese periodo, y habían traído justo en ese lugar, en la tierra de Zabulón y Neftalí, habían traído a gente que era pagana para ocupar ese lugar. Por tanto, era quitarles la identidad totalmente. Eso era históricamente lo que había sucedido. Y en medio de esa situación, el pueblo que caminaba en las tinieblas, como esclavos caminaban, ha venido la luz. La palabra. Este domingo es el domingo de la palabra de Dios en toda la Iglesia. Y en todo esto brilla una grande luz. Brilla una grande alegría. Es el domingo de la palabra, resuena la palabra, porque Cristo es la luz. Esto va a decir el Evangelio de este domingo. En el Evangelio de este domingo tenemos la primera parte, que es un recordar la profecía de Isaías. Y va a decir: el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una grande luz, hay una grande alegría. Cristo. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca, se ha acercado. Hoy, en este domingo, el Señor anuncia que la luz, que la palabra, que la alegría, la vida se ha acercado. Esta es la buena noticia. Esto es lo que nos viene a proclamar. ¿Por qué es importante? Esta luz es importante porque entonces ahora lo aplicamos a nosotros. ¿Tenemos la alegría que dice el Evangelio? Parece que no. Porque sepan que el mundo, todas las personas que conocen a la Iglesia, que saben que nosotros vamos a la Iglesia, nos están mirándonos si tenemos o no tenemos esta alegría. ¿La tenemos o no la tenemos? Porque se nota, se nota. ¿Tienes la luz? ¿La palabra de Dios ilumina tu corazón o no? Se nota, se nota. Y entonces, hoy, ¿qué nos viene a decir el Señor? Porque esto es importante. Cuando viene el Señor y se acerca la luz, el Señor lo ha dicho entonces y lo dice ahora. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca.
¿Qué significa? Conviértanse, la palabra significa cambiar un modo de pensar. Metanoeo, metanoia, significa que tenías un modo de pensar, hay que cambiar ese modo de pensar. ¿Cuál era el modo de pensar y el modo de pensar que tal vez nos entristece? El modo de pensar es que nosotros creemos en las tinieblas, que tal vez la vida hay que vivirla un poco creyendo en Dios, pero también creyendo en el mundo. De que la felicidad va a ser pues un poquito de Dios y un poco del mundo. Un poco de Dios y también el Dios dinero. Un poco de Dios y las alegrías del mundo, las fiestas del mundo. Esto es creer en las tinieblas. Además, vivir en un modo mediocre. Más aún todavía, muchas veces incluso el mundo nos hace pensar que nosotros pues nos tenemos que empeñar en la vida porque si no, no cambia nada, que depende de nosotros, que cuando dice el Señor conviértanse y la llamada, en la segunda parte del Evangelio de este domingo es la llamada, y parece que entonces nosotros nos vamos a empeñar, voy a demostrar quién soy. No, porque al final nos vamos a encontrar con los mismos fracasos si confiamos solo en nosotros. Este domingo el Señor nos dice, no creas a las tinieblas. Las tinieblas nos dicen que tú tienes que demostrar quién eres, que tú tienes que demostrar lo que vales, tienes que dar la talla, se dice en algunas partes, o que tienes que demostrar que tienes ñeque, ¿no? Que tienes fuerza, porque en el fondo tú no vales mucho. Así nos habla el enemigo, así nos pone la tristeza en el corazón el enemigo. En este domingo, en cambio, el Señor nos dice, conviértanse, no creas a esta palabra de tinieblas, no. Lo dirá el Señor en la segunda parte, cuando hable el Señor a estas dos parejas de hermanos, ¿no? Pedro, Andrés, Santiago y Juan. El Señor les dice, los llama, y ellos van a dejarlo todo, lo van a dejar todo. ¿Pero por qué? Porque el Señor les dice, síganme, y yo, dice él, el texto original dice, es bien fuerte, yo haré de ustedes pescadores de hombres. No es que el Señor nos llama y nos dice, tú vas a ser, te voy a enseñar, pero tú vas a ser, no tú vas a ser, es yo haré de ti un pescador de hombres. Hermanos, convertirse, ¿qué es? Creer que el Señor puede hacer esto en nuestras vidas, que es la obra del Señor que va a transformar nuestras vidas. Esto es lo más precioso. Tantas veces estamos nosotros queriendo, le das un poquito, dices, pero no, yo también tengo que hacer, ¿no? Estas cosas no las haces tú nomás, Señor, no, déjame nomás. No, es decirle al Señor, Señor, aquí te entrego las riendas de mi vida. En el Salmo responsorial hemos dicho todos juntos, el Señor es mi luz y mi salvación. Hoy la Iglesia nos está diciendo, convirtamos, dejemos que el Señor lleve nuestras vidas. Es Él el que sabe hacer el bien. Creamos. Convertirse quiere decir que creamos en lo bueno que va a ser Dios en mi vida, conmigo. Es decirle, toma, Señor, el volante de mi vida, para que tú lo hagas, Señor. Yo te lo entrego, eso sí podemos hacer. Y eso lo podemos hacer diciendo con toda la Iglesia, con el Salmo responsorial, el Señor es mi luz y mi salvación.
que el Señor nos conceda este don precioso. Él se acerca, el reino de los cielos se ha acercado. Dejemos que esta luz ilumine nuestras vidas y esta alegría cambia, porque entonces nos da alegría todo. Nuestros hermanos, incluso las dificultades que tenemos, lo vemos con otra luz. Que el Señor nos conceda en este domingo de la palabra de Dios, que esta palabra potente, esta luz ilumine nuestras vidas y que libremente podamos decirle al Señor: el Señor es mi luz y mi salvación. Dios les bendiga.